Hola, muy buenos días, noche o tarde. Me presento, yo me llamo Jonathan Ortiz, estudiante de la UNAM, matrícula 2025-0029. Vengo para hablar sobre el base de datos. Aquí en este video vamos a ver qué es un base de datos, que es un sistema de gestión de base de datos y los componentes principales de un sistema gestor de la base de datos. ¿Qué es un base de datos? Un base de datos está constituido por un conjunto de información relevante para una empresa o entidad junto con los procedimientos para almacenar, controlar, gestionar y administrar esa información. Además, la información contenida en un base de datos cumple con una serie de características. O sea, de una compañía van a tener la información, sea de los empleados, sea del producto o de los productos futuros que van a realizar o van a lanzar. Entonces ellos usan el base de datos para controlar la información, gestionarlo y administrarlo. Algo así. Es un sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es una aplicación formada por un conjunto de programas que permite construir y gestionar. Ya lo he mencionado, las compañías usan algo, una aplicación, un programa que guarda esa información. Que esa información ellos pueden o modificar o añadirle o borrarla, así sucesivamente. Proporciona al usuario de la base de datos los herramientas necesarios para realizar al menos la siguiente tarea. O sea, la persona encargada, como ya le he dicho, puede manipular los datos, insertar los datos, modificarlos, borrarlos o consultar. También esa persona se encarga de mantener la integridad de esa información, que no salga al aire. Y también para mantener todo eso en privado, porque no quieren que gente con mala intención obtenga esos datos, sea de los empleados o de sus futuros productos. Entonces ahora vamos a hablar sobre los componentes principales de un sistema gestor de base de datos, o como se le llama SGBD. Los componentes principales de esto, aquí lo pueden ver, es el que gestiona la base de datos, el diccionario de la base de datos, el lenguaje administrador de la base de datos y el usuario de la base de datos. Esto lo vamos a hablar ahora mismo. Entonces, el gestor de base de datos es un conjunto de programas transparente al usuario que se encarga de gestionar la seguridad de los datos y el acceso a ellos. O sea, una persona encargada es el encargado de gestionar todos esos datos, como ya lo he mencionado anteriormente. Entonces, el diccionario de la base de datos es donde se almacena toda la descripción de los diferentes objetos de la base de datos. Las informaciones que ellos tengan, ellos lo almacenan en un lugar y eso sería el diccionario de la base de datos. Lenguaje, el sistema gestor ha de proporcionar lenguaje que permiten definir la estructura de los datos, almacenar la información y recuperarla. Podrán utilizar estos lenguajes los usuarios y los administradores de la base de datos. Y estos lenguajes son la DDL, la DML y la DSL. Estos lenguajes yo lo voy a hablar más adelante y así sucesivamente. Administrador de base de datos es la persona responsable de mantener toda la información
seguro que no vaya a entrar gente no autorizada. Esta persona debe conocer el sistema tanto el nivel físico como lógico y a todos los usuarios que interaccionan con él. Y el usuario de base de datos tradicionalmente son considerados como un componente más del sistema gestor de base de datos, debido a que estos fueron los primeros en considerarlo una parte importante para el correcto funcionamiento del sistema. Ahora, hay varios tipos de base de datos. Aquí, la número 1, la 2, la 3 y la 4. La primera, estos son los que ofrecen un enfoque estructurado para la gestión de datos. El modelo organiza los datos en una estructura de árbol, lo que simplifica la navegación y la recuperación de la información. Ahora, la base de datos en red, esto es un modelo de base de datos que organiza los datos de tal manera que los registros o entidades estén conectados entre sí a través de enlaces, formando así una red. Las bases de datos relacionales son lo que se almacena y es un tipo de base de datos que almacena y gestiona datos organizados en tablas, filas y columnas, donde los datos están relacionados entre sí a través de llaves primarias y externas. Esto vamos a hablar más adelante también, las llaves primarias y externas. Los bases de datos relacionales son algo parecido a las bases de datos relacionales, pero con un modelo de base de datos orientado a objetos. Esos objetos se consideran clase y la herencia se soporta directamente en ese esquema de base de datos y el lenguaje de consulta. Como le he dicho, vamos a hablar sobre el modelo de base de datos relacionales. Esto es un modelo de datos que es un conjunto de reglas y convenciones que nos permiten describir con los elementos del modelo los datos y las relaciones entre ellos. El modelo de datos relacionales es una entidad, es un objeto acerca del cual se recoge información relevante. Bien, tiene atributos que es una propiedad o característica de la entidad. La relación o interrelación, esto representa la relación que puede haber entre dos entidades. La base de datos relacionales fue enunciado por E.F. Cook en el 1972, así estableciendo las reglas que debía cumplirse cualquier base de datos para ser un base de datos relacionales. Hay 12 reglas, que son llamadas las reglas de Cook. También hay una teoría matemática llamada cálculo y álgebra relacional, que marca la característica de los sistemas relacionales. Entonces, esto es las tablas. Son los objetos de base de datos donde se almacenan los datos. Las restricciones es una parte importante para la implementación del modelo relacional y esto restringe los valores que pueden tomar los datos en cada una de las filas. Pues también, como le había mencionado, le iba a hablar sobre la DML, la DDL y la DSL. Trabajos que se pueden realizar en una base de datos que podemos distinguir tres tipos. Tipo DDL se utiliza para crear objetos y eliminarlos o modificar. La DML se utiliza para recuperar información, actualizar esa información o insertar y guardar información, o también se usa para eliminar filas o borrar. La DSL es para crear privilegios de acceso a los datos o quitar esos privilegios. También los tipos de datos que se pueden usar son los numéricos, la fecha, los caracteres, imágenes, textos,
Nuevamente, son datos que se usan para decir tal dato de lo que ya hemos mencionado. Hasta aquí en mi presentación y muchas gracias por ver el video.